Bueno, quiero empezar, antes de continuar con, con, con lo que habíamos dejado, eh, quiero continuar, a ver, un momento, sí. Quiero continuar comentando que os modifiqué que como dije, las transparencias. He incluido en la parte en la que os ponía un ejemplo de cuánto ocuparían una descomposición espacial regular de un espacio, de un volumen, ¿vale? Que lo vimos el otro día, os decía directamente lo que ocuparía en espacios. Me hice un lío en ese momento, no hablé del logaritmo en base 2 y tal, pero claro, eso es para calcular el número de bits que necesito para representar un número, pero en este caso teníamos 300.000 voxeles, que si cada uno ocupa un bit, pues son 300.000 bits y se hace la conversión a kilobytes, ¿vale? Yo usaba directamente este dato y este dato, ¿vale? Pues, joder, pues anda que estoy apañado. Estos son 300 kilobytes, ¿vale? Vale, vamos, no, ahí no creo que tengáis problema. Tacharlo en lo vuestro y ya está. Y no, os lo subiré definitivamente, pero bueno, no por esto lo vamos ahora. ¿Eh? Bueno, entonces simplemente que sepáis que ahí están los cálculos de cómo se hace. Es una chorradita. Y luego también, si recordáis, cuando hablamos del Quad-Tree os dije que había un pequeño fallo. Entonces esta transparencia, la transparencia 3 la he modificado. Fijaros que ahora además he especificado mediante colores cómo podríamos decir si nuestro espacio está ocupado, está libre o está parcialmente ocupado, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esto sería la estancia con nuestro obstáculo, esto es lo mismo que habíamos visto. Y este nodo representa un espacio parcialmente ocupado porque tengo zona ocupada y zona libre. Eso lo dividimos en 4, todos esos 4 están parcialmente ocupados y ahora volvemos a dividir en 4 cada uno de ellos. Y fijaros que aparece un nodo que este era lo que os decía yo, que me había despistado, que es este nodo de aquí, esta cuadrícula de aquí, que está totalmente ocupada y eso ya no la volvemos a dividir, ¿de acuerdo? Entonces, continúa. Y, por supuesto, los espacios que están totalmente libres tampoco los dividimos. Entonces, seguimos con los parcialmente ocupados. Y eso nos lleva a esta otra división. Y aquí fijaros que ya tenemos en esto sería, este nodo de aquí es esto de aquí, representa este espacio, ¿vale? Entonces esto es libre, 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 parcialmente ocupado, ¿vale? Y así es como lo podemos ver. Aquí tenemos en este nodo que es este de aquí, pues tenemos libre, ocupado, ¿vale? Y aquí ya no dividiríamos, ¿vale? No he seguido, en el árbol no he seguido haciendo el siguiente nivel porque no he seguido porque no me calculo, básicamente, pero sí lo he hecho en la subdivisión de los espacios. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces he modificado esas dos transparencias para que lo sepáis. Habíamos visto la partición binaria del espacio también, ¿vale? Y nos habíamos quedado en la descomposición exacta. Bueno, una descomposición exacta pues consiste, bueno, ya no es una representación jerárquica como las anteriores eran jerárquicas porque partíamos de una estructura de un nivel 1 y lo dividíamos en 2 niveles, en 3 niveles, en 4, en 5, por eso es jerárquica. En este caso no es una estructura jerárquica como las anteriores y consiste en la división mediante planos del espacio en regiones no superpuestas, cuya unión va a ser exactamente, y está por ahí viene lo del nombre de descomposición exactamente el espacio completo. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sería? Pues esta sería una de las regiones del espacio, esta sería otra, esta sería otra más, y esta sería otra más, y por último la zona del obstáculo, ¿vale? Fijaros que tenemos 4 divisiones del espacio, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, y la unión de todas ellas me da el espacio completo, ¿vale? Y no existe superposición, ¿vale? Es decir, la intersección de todas ellas es el conjunto vacío, ¿vale? A diferencia de otras representaciones que la intersección no tiene por qué ser el espacio vacío. En este caso, en la
En esto, por ejemplo, que estas representaciones no es el espacio vacío. Si yo me quedo en nivel B y C, ¿vale? B en esta división, en B y en C, pues la intersección con la siguiente no es el espacio vacío, ¿vale? Existe, al ser jerárquica, pues existen intersecciones entre ellas. Bueno, simplemente como un ejemplo un poco más complejo, pues tenéis esta de aquí, ¿vale? Esta es otra descomposición exacta, que fijaros que se basa simplemente en ir recorriendo el espacio en este sentido. Entonces nos empezamos a mover, vamos mirando hasta que lleguemos a una zona que está ocupada, esta esquina en concreto. Entonces ahí ya tenemos una división, ¿vale? Continuamos hasta la siguiente esquina. Y ahí tenemos, por un lado, esta zona y en este caso, bueno, en este caso sería esta zona y luego por encima, desde esta esquina hasta esta esquina. Aquí se divide con la siguiente, ¿vale? Y esta de aquí, ¿vale? Porque está por encima de la zona. Y vamos recorriendo todo el espacio y podemos ir dividiendo haciendo esta descomposición exacta, ¿vale? La unión de todas ellas me da de nuevo el espacio completo y es una descomposición exacta. Esto, aunque esto lo veremos en un punto posterior, se puede representar mediante un grafo, ¿vale? Ya os digo que esto lo veremos en un punto posterior, los grafos. Pero fijaros, es muy sencillo, simplemente pues la zona 1 está conectada con la zona 7 y con la zona 2. 1, 7 y 2. Y a su vez la 7 está con la 8 con la 9, etc. ¿Vale? Y un recorrido por el grafo me permite ir, en este caso, desde un comienzo hasta un fin. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería una descomposición exacta. No estamos ahora estudiando esto, ¿vale? Esto lo veremos en un punto posterior. Igual que los recorridos de los árboles que hemos visto antes con las descomposiciones BSP o la descomposición quastri o ostri, ¿vale? Pero simplemente estamos viendo cómo se hace esa descomposición del espacio, ¿vale? Y en este caso ya os digo pues, que la unión de todas las partes es el espacio completo y no existe una jerarquía, no existe una división jerárquica de todos los espacios. Bueno, la ventaja obviamente de esta representación es que no es redundante y su desventaja es que no es una representación única, ¿vale? Y no existen unas reglas sencillas que permitan definirla, ¿vale? Nosotros hemos hecho esta descomposición, pero podríamos haber hecho un recorrido en este sentido y eso nos habría dado pues, un espacio aquí, el primero, otro aquí, ¿entendéis? ¿Vale? Es decir, no existe una descomposición única, ¿vale? No existe. Bueno, hemos visto hasta ahora la que era la descomposición espacial, ¿vale? Vamos a pasar ahora a hablar de otro método de representación del espacio, que es la representación geométrica. En este caso, entendemos por un mapa geométrico como aquel que está hecho por primitivas geométricas discretas, es decir, líneas, polígonos, poliedros, puntos, funciones polinomiales, etcétera, etcétera. Es decir, un mapa al estilo más clásico que podemos entender nosotros, un plano, ¿vale? Un plano, cuando hacéis un plano en AutoCAD, pues dividís vuestro espacio con líneas, polígonos, poliedros, puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ventaja de este tipo de representación, porque es muy eficiente desde el punto de vista de la representación espacial, ya que un espacio relativamente grande puede ser representado con pocos parámetros, ¿vale? Y necesita mucho menos, como consecuencia de esto, necesita mucho menos de espacio de almacenamiento en memoria que que la descomposición espacial vista anteriormente, que es bastante compleja, ¿vale? Y ocupa bastante espacio. Para hacer una representación geométrica se necesitan dos tipos de propiedades. En primer lugar, el conjunto de primitivas que vamos a usar, que eso hay que definirlo, y luego el conjunto de operaciones básicas que vamos a emplear para crear el mapa, ¿vale?
ejemplo de primitivas máximas, básicas que podemos usar. Pues, por ejemplo, ¿en dónde? Puntos, líneas, segmentos de líneas, polilíneas, círculos, árculos de círculo y elipses, polinomios, polígonos regulares y irregulares, spline. En el caso 3D, ¿qué podemos utilizar? Puntos, superficies planas, poliedros regulares y irregulares, mallas poligonales, esferas y elipsoides, supercuádricas, null, superficies Bézier, B-splines. Todo esto son, estos últimos son funciones superficiales que se pueden representar en 3 dimensiones, ¿vale? Es decir, son distintos métodos de distintas primitivas básicas que podemos utilizar. Con respecto a las operaciones básicas que se pueden hacer a partir de estas primitivas básicas, pues una transformación rígida, y por transformación rígida hablamos de traslación y rotación. Se habla que una traslación y una rotación es una transformación rígida porque no deforma el objeto, ¿vale? Si yo tengo un cuadrado, bueno, se supone que es un cuadrado, y lo roto y traslado, ¿vale? Está en esa posición original y ahora, por ejemplo, lo traslado ahí y lo roto, se supone que esto es igual que esto, obviamente no lo es visualmente, pero bueno, se supone. ¿Vale? Si lo roto y lo traslado, esto no ha sufrido ninguna deformación ni ha sufrido ningún escalado, ¿de acuerdo? Si esto vale A y esto vale... Si esto vale A y esto vale B, ¿vale? Esto va a ser B y esto va a ser A igualmente, ¿vale? Y los ángulos pues siguen siendo de 90 grados, ¿de acuerdo? Por eso se le llama transformación rígida. También pueden ser transformaciones conformes. Una transformación conforme es aquella que preservan los ángulos, solamente los ángulos. Por ejemplo, una transformación de Mercator. La transformación de Mercator es la que proyecta la esfera en un cilindro, ¿vale? Es con la que se hacen los mapas. Luego lo que pasa es que el cilindro se corta, no se proyecta sobre las bases ni sobre ninguna de las dos tapas del cilindro y el cilindro se corta y tenemos nuestro mapa, ¿vale? Esa es la transformación de Mercator. También transformaciones afines. Una transformación es afín si aplico una transformación lineal seguida de traslación. Es decir, y las transformaciones lineales son básicamente la rotación y el escalado, ¿vale? Rotación y escalado, ¿vale? Es decir, la transformación que hacéis con una matriz de transformación homogénea de 4×4, en la cual la submatriz de 3×3 inicial rota y el vector desde la fila 1 hasta la fila 3, la columna 4, traslada, pues es una transformación afín, ¿vale? Deformaciones, operaciones booleanas. Una operación booleana, por ejemplo, si tenéis esto, esa figura y esta otra figura y hacéis una operación booleana de unión, bueno, lo voy a hacer aquí mismo, conseguís al final una figura que viene dada por esto de aquí, ¿vale? Si habéis hecho, y estoy seguro que sí, planos con AutoCAD o en 3D se utiliza mucho con Open Inventor o cualquier software de eso, que creo que algunos estén matriculados en esas asignaturas, pues las conocéis de sobra porque son operaciones básicas cuando queréis hacer formas, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tipo de operaciones aplicadas sobre las primitivas básicas anteriores nos da lugar a este tipo de representación geométrica. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Fijaros que tengo un plano, y este plano se define mediante un lenguaje que define nuestro mundo, ¿vale? En este caso, pues Landscape New World,
se puede indicar los metros, el ancho y el alto, la elevación, y luego podemos empezar a definir elementos de nuestro mapa, por ejemplo, un ascensor que se encuentra en unas coordenadas determinadas, ¿de acuerdo? O el laboratorio de robótica que se encuentra en otra. Se pueden definir, por ejemplo, muros, una frontera con una elevación determinada y unas coordenadas, bueno, desde dónde se extiende hasta dónde se extiende, ¿de acuerdo? Desde el 39, la coordenada X 3984, coordenada X 3984 y luego desde la Y, desde la 25 hasta la 21, ¿vale? Etcétera, etcétera. Esto sería una representación geométrica y este es el lenguaje de definición del mapa, porque hay que definir. ¿Cuál es el principal inconveniente de esta representación? Pues que si yo tengo un robot que me va sensando mi mundo, el crear el mundo a partir de esa información puede ser complejo. Es decir, crear ese mapa de esta manera, a partir de la información de nuestro robot, que nos va suministrando nuestro robot, por ejemplo, con un escáner láser, pues no es sencillo, ¿vale? Además tiene otros problemas añadidos, ¿vale? Como es, en primer lugar, la falta de estabilidad. Se refiere con esto a que la representación puede variar drásticamente para pequeñas variaciones de la entrada, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos nuestro sensor nos da una información relativamente distinta con respecto a lo que previamente habíamos definido en nuestro mapa, la representación completa puede cambiar mucho, ¿vale? Es un poco como lo que pasaba en los quadtrees, una pequeña modificación en las condiciones hace que el quadtree sea totalmente distinto. Otra es la falta de unicidad, en el sentido de que un conjunto simple de observaciones se puede representar de muchas maneras. Yo qué sé, por ejemplo, a ver, si yo tengo una habitación, imaginaros, tengo esta habitación. ¿Cómo puedo representar esta habitación? Pues lo puedo representar pues, con una polilínea. O lo puedo representar con segmentos y una operación de unión de esos segmentos. O lo puedo representar, por ejemplo, como un rectángulo, este rectángulo de aquí, y este rectángulo, y hacer la diferencia, ¿vale? El rectángulo 1 menos el rectángulo 2, etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas de poder representar lo que es un solo objeto, en este caso una habitación. Y luego, bueno, lo que podemos definir como falta de poder expresivo. Y es que esta representación es muy difícil o incluso imposible representar características destacadas del entorno dentro del sistema de modelización. Me refiero con esto, o se refiere en la bibliografía que utilizo, al hecho de que, bueno, se pueden representar bien una habitación, un pasillo, un muro, pero ¿y si resulta que mi mapa o mi espacio donde yo me muevo tiene un elemento muy singular? Pues posiblemente el lenguaje de representación del mapa no me va a poder representarlo. A eso se refiere como falta de poder expresivo, ¿vale? Más a esta parte. Es decir, yo puedo definir muros, puedo definir rectángulos, pero ¿qué pasa si tengo un elemento muy singular? Y a su vez muy característico, porque, claro, muros tenemos muchos, pero los elementos singulares son los que van en muchas situaciones a ayudarnos a definir si o a decidir si nos encontramos en una habitación u otra, ¿vale? Entonces, fallan en ese sentido este tipo de mapas de representación. Una ventaja es que debido a que el mapa es simbólico, esto es una representación simbólica, fijaros, aquí yo indico que es un elevador o un robot isla, es una representación muy simbólica, pues
ya de por sí el lenguaje de definición del mapa nos ayuda a hacer una interpretación semántica, es decir, el robot va a poder interpretar si está en el Robotics Lab o está en el elevador o está directamente por la propia representación y a razonar sobre los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, es una representación de alto nivel, podríamos decir, de alto nivel en el sentido de, igual que hablamos de lenguajes de bajo y alto nivel, ¿no? Es decir, la representación anterior de descomposición del espacio estábamos a muy bajo nivel, estábamos hablando del espacio, pero bueno, como cuadrículas, ¿no? Yo tengo la cuadrícula esta, que tiene estas coordenadas, o tengo esta cuadrícula que tiene estas otras. Pero aquí no, aquí subimos un paso. La representación tiene más alto nivel. Ahora te voy a decir que esto es un muro, que esto es un ascensor o que esto es un laboratorio. Bueno, el último tipo de representación que es muy útil y muy empleada es la representación topológica. Todas las representaciones anteriores, y además lo habíamos visto así al comienzo, tienen como elemento nuclear que dependen de datos métricos. Yo no puedo definir un muro si no sé dónde están sus límites, ¿vale? O no puedo descomponer el espacio geométricamente si no sé los límites y en dónde se encuentran geométricamente ubicados los obstáculos, ¿vale? Sin embargo, claro, como tomamos información de nuestro entorno, esos datos pueden estar corrompidos. Es decir, puede haber información falsa. Lo que yo pienso, yo qué sé, que es así, un obstáculo así, pues resulta que no es eso, sino que es menos información y además está girada. Recordar, por ejemplo, como ejemplo, los mapas que veíamos que se obtenían de los ultrasonidos, ¿vale? Fijaros los ecos que había en las esquinas, recordáis, ¿no? Pues todo eso corrompe todo el sistema geométrico. Es muy difícil hacer un mapa geométrico a partir de información de ultrasonido. Entonces, para evitar estos problemas, pues podemos utilizar una representación topológica del espacio en vez de geométrica. Esta representación se basa en una abstracción del entorno, ¿vale? Que se representa mediante un conjunto de aristas o vértices unidas mediante un conjunto de bordes o aristas, lo que es un grafo, ¿vale? Entonces representamos el espacio mediante un grafo formado por vértices y aristas que unen esos vértices. La cuestión es que aunque la representación es topológica y se aleja del mundo geométrico, no quiere decir que el grafo no pueda almacenar representación geométrica, y de hecho es necesario que la almacene, porque si no, ¿cómo le digo al robot? ¿A qué coordenadas le digo al robot que vaya? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que no es una representación exhaustiva, ¿vale? No es una representación exhaustiva de la geometría, ¿vale? Voy a enseñaros un ejemplo y lo veréis, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería un mapa, ¿vale? Y este mapa tiene representado encima de él un grafo, ¿vale? Este es un nodo, el nodo I, ¿vale? Y vemos que van definiéndose nodos, siguiente nodo, siguiente, siguiente, el siguiente, y las aristas que unen esos nodos, ¿vale? Las distintas aristas son estas de aquí, ¿vale? Claro, vuelvo a repetir, ¿qué represento? Bueno, pues puedo representar distintas informaciones. ¿Tiene que ser la información de los nodos las coordenadas geométricas en donde están asociados ese nodo? Podría ser esa información, pero también se puede almacenar otra información, que es, por ejemplo, la distancia que hay de este nodo al siguiente, o de este a este, o de este a este, junto con la orientación relativa entre ellos, ¿vale? ¿Eso cómo se hace en un grafo? El grafo, pues etiquetando las distintas aristas. Aquí tenéis un ejemplo. Yo lo que he hecho ha sido, sobre este grafo, definir un plano, un sistema de referencia. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, no lo he puesto en este porque no cabía bien. Puedo representar la relación entre este nodo y el siguiente, ¿haciendo qué? Definiendo
la orientación con respecto al sistema, al eje X, es decir, si yo voy en este sentido, ¿vale? Y referido a un movimiento de este al siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fijaros que yo recorrería, dibujo eso porque ese es el eje X, ¿de acuerdo? Pi grados, y este 3 que pongo aquí, bueno, voy a ponerlo aquí. Esto es orientación. Y esa es la distancia entre los nodos. En este caso, puesto como ejemplo, 3 metros. Entonces, estando en este nodo, si yo quiero ir al siguiente, sé que está orientado con pi grados con respecto al eje X y a 3 metros de él, ¿vale? Si continúo, pues con respecto a este lo mismo, pi y 3 metros, pues esto es lo mismo. Con respecto a este, pi medio y 1 metro, por ejemplo. Pi medio porque esto es el ángulo que forma con respecto al eje X. Con respecto al siguiente, bueno, aquí he puesto pi quinto, por ejemplo, ¿no? Pi quinto, 1,5 metros, ¿vale? Pi quintos en este sentido, ¿vale? Y así continuaría, ¿de acuerdo? Entonces esto es una representación que mezcla, por un lado, la representación topológica y esta información geométrica que para el robot en principio es algo más sencilla de obtener a partir de la sensorización. Esto teóricamente pues podríamos ir creando nuestro mapa de forma online a medida que el robot se mueve, ¿vale? Si quisiéramos movernos en sentidos contrarios, ¿vale? Simplemente por si queréis verlo. Bueno, en sentido contrario se puede definir la orientación como la orientación que aparece reflejada menos pi, ¿vale? Fijaros que en este caso, si me muevo en este sentido, pues sería pi menos pi vale 0, es decir, esa es la orientación. En este caso que yo había dicho que era pi medios, pues si me muevo en este caso sería pi medios menos pi en menos pi medios, efectivamente. Esta es la orientación en ese sentido, ¿vale? No es necesario, con eso quiero decir que no es necesario tampoco que la información asociada, que etiqueta las aristas asociadas a cada arista, sea redundante. Con incluir una información que me sirva ya para moverme en uno u otro sentido, pues llegaría, ¿vale? ¿Entendéis esto? ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? ¿Alguien tiene duda? Esto es una de las cosas, os lo dije al principio, ¿vale? Si tenéis en algún momento cualquier duda, activar vuestro, por eso nos desactivo los altavoces, ¿vale? Os activáis, perdón, los micrófonos, activáis los micrófonos y ya está, y me preguntáis sin problema, ¿vale? Bueno, una cuestión con respecto a esto, pues la propia creación de la propia representación topológica que hagamos, ¿vale? Veremos en el punto siguiente, no, en el siguiente, veremos cómo podemos hacer grafos. Pero resulta que ya lo hemos visto, ¿vale? Porque fijaros que un BSP al final se representa como un árbol. Un árbol no es más que un tipo especial de grafo, ¿vale? Una representación quadtree es también una representación arbórea, ¿vale? Aunque no en el sentido que estamos hablando aquí, ¿vale? Porque ahí era una representación por niveles jerárquica de la información, y en este caso no es una representación jerárquica, sino que el grafo está directamente embebido, está inserto en la propia representación, ¿vale? Y no es jerárquica. Esto me representa el comienzo, por ejemplo, de un pasillo y esta es la continuación del pasillo, etcétera, etcétera. Bueno. Existen muchos algoritmos de exploración, búsqueda y navegación en el contexto de representación de grafos y veremos algunos. Y una ventaja más que tiene este tipo de representación es que es muy compacta, ¿vale? No, en comparación con otras representaciones, sobre todo las geométricas, pues mucho más compacta. Bueno, con esto terminamos un poco así una visión general de cómo se puede hacer una división del espacio, ¿vale? Una división, esencialmente cómo podemos crear mapas, cómo podemos representar mapas
en las memorias de nuestro robot, de nuestro ordenador, ¿vale? Claro, lo siguiente es, ¿vale? ¿Y cómo representamos el robot en ese mapa? Porque estamos hablando de obstáculos, de no sé qué, pero ¿y nuestro robot cómo lo representa? Claro, hasta ahora, por lo menos desde un punto de vista teórico, estamos haciendo una suposición, que son que los robots son puntuales, son elementos puntuales. Y obviamente no son elementos puntuales. Y ya lo sabéis por las prácticas que estáis haciendo. No sé si estáis teniendo dificultad cuando os vais acercando a los muros, ¿eh? Y queréis acercaros al inicio del laberinto y resulta que hay un muro, ¿vale? Entonces no son elementos puntuales. Los robots tienen una forma determinada, tienen una configuración cinemática que nos puede impedir algunos movimientos, ¿vale? Recordar el concepto de robots no holonómicos, robots holonómicos, que veíamos en la parte de cinemática, ¿vale? El robot holonómico era aquel que estando en cualquier instante, en cualquier posición, podía ir a cualquier otra posición en el instante siguiente, y un no holonómico no podía hacerlo. Nuestro robot es no holonómico, ¿vale? El robot que utilizamos en práctica. Y además se mueven en entornos con obstáculos, ¿vale? Entonces, ¿esto es necesario tenerlo en cuenta? Puede haber una teoría matemática dura, y de hecho la existe, en el cual se puede definir un espacio de configuración que defina todas las posibles estados cinemáticos del robot en el entorno, una configuración cinemática del robot en ese espacio de configuración, a su vez un espacio de cada uno de los obstáculos del entorno, y todo eso nos permite describir matemáticamente y formalmente el espacio CEFRI, ¿vale? Y eso, junto con la ecuación de restricciones holonómicas o no holonómicas del robot, nos permite planificar un algoritmo. Y de una forma rigurosa, matemáticamente rigurosa y formal. Sin embargo, es muy complejo, ¿vale? Es decir, definir todo esto matemáticamente, rigurosamente, como conjuntos de tal que siguen determinadas reglas, es complejísimo, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer simplificaciones para facilitar la tarea. Esta simplificación que os voy a comentar es muy interesante, ¿vale? ¿Cuál es la simplificación? Pues considerar, y luego vamos a ver un ejemplo y lo veréis más claro, considerar que los robots tienen forma circular de radio R. Eso, de hecho, ya lo estamos considerando nosotros. Lo que pasa es que nosotros no estamos creando mapas en nuestro mundo, ¿vale? Estamos navegando sin mapas. Entonces, es considerar que el robot tiene forma circular de radio R. A continuación, dilatar todos los objetos del entorno con un aumento igual a ese radio R. Y por último, determinar el camino, porque estamos hablando, os recuerdo, estamos en el tema de planificación de camino. Planificación, determinar el camino en ese nuevo entorno con esos obstáculos dilatados como si el robot fuera puntual, que para nosotros es más sencillo. Eso sí, teniendo en cuenta el tipo de movimientos que puede hacer el robot. Y normalmente se simplifica también el problema considerando solo recorridos en línea recta. El que sea en línea recta, normalmente casi todos los robots holonómicos y no holonómicos lo pueden hacer, o al menos los robots más empleados. ¿Por qué se utiliza una cinemática diferencial, por ejemplo? Porque aunque no es un robot holonómico, es decir, es un robot no holonómico, voy a poder descomponer un movimiento en línea recta mediante un giro, ya lo sabéis de sobra, un giro, un desplazamiento más otro giro, ¿vale? Y eso es muy útil, ¿vale? Una configuración Ackermann, por ejemplo, sería más complicado. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una configuración Ackermann, nuestro algoritmo de búsqueda del camino no podría decirme líneas rectas, o si me las dice, me las tiene que decir con unas determinadas condiciones para que cuando se hagan las curvas que me unen las distintas rectas,
el robot no se choque, ¿vale? Os lo voy a explicar con una gráfica, con un esquema y os vais a enterar mucho mejor. Tenemos nuestro robot. Fijaros que he hecho una captura del robot que estamos utilizando, una visión desde arriba, del P3DX, ¿vale? Tenemos nuestro robot y se está moviendo en esta habitación. Tenemos dos obstáculos, este obstáculo y este obstáculo, y que queremos llegar aquí, a este objetivo. Claro, si nosotros consideramos así tal cual este espacio, pues podríamos decidir hacer este camino o podríamos decidir hacer este camino, ¿vale? Pero ¿podemos hacer ese camino o podemos hacer este camino? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que os he dicho. En primer lugar, considerar que nuestro robot es un círculo, es circular, de radio R. Es una zona de seguridad, ¿vale? Los 0,35 metros de radio, creo recordar, sí, de radio que os dije, pues es un entorno al robot, ¿vale? Además se puede poner algo de seguridad, quiero decir, a mí cuando hice las cuentas me salía 0,32 y os dije 0,35, un poquito. Una vez que tengo eso, que considero que es ese radio, mi primer obstáculo lo dilato. ¿Eso cómo lo hago? Pues el centro de mi círculo lo voy moviendo por todo este entorno, por todos los lados de mi de mi triángulo, y eso me da esta representación. Si lo hago con respecto a este círculo, me da esta otra representación. Y ahora mis obstáculos no son este y este y este, sino que son este y este otro. Esos son mis obstáculos. No estoy trabajando con los obstáculos reales, sino con unos obstáculos dilatados. Fijaros que si considero estas circunstancias, el robot no cabe por aquí, entre estos dos obstáculos, y tendría que hacer ese otro recorrido, ¿vale? Tengo que hacer ese otro recorrido. Una cosa, y esto se hace ya como si fuera un robot puntual. Fijaros que aquí hay un pequeño espacio. El robot sí podría pasar por aquí, ¿vale? Hay un pequeño espacio libre. Como es puntual, podría pasar por aquí. El que sea puntual y pueda pasar por aquí quiere decir que mi robot con este radio de circunferencia puede pasar por aquí. Va a pasar justo, eso sí, pero puede pasar, ¿vale? Entonces, esto es una representación muy útil del espacio para tener en cuenta, como os decía anteriormente, sobre todo situaciones referidas al tamaño real de mi robot y la evitación de obstáculos, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esta? Bueno, paso a lo siguiente. Ya es casi la hora, voy a definir algunas cosillas de este último apartado y luego el próximo día, el lunes que viene, seguimos con el tema. Bueno, este último apartado de planificación de caminos para robots móviles, lo que va a hacer es ya, o lo que vamos a ver ya es definitivamente algoritmos que me permitan calcular los caminos que yo puedo seguir en un mapa, ¿vale? Hasta aquí en este primer punto, en el apartado este de aquí hemos visto cómo se representa el espacio, como una representación geométrica, como una representación topológica. Aquí hemos visto cómo podemos tener en cuenta las formas, cómo representamos el robot, realmente cómo modificamos nuestro mapa para poder tener en cuenta algunas características del robot. Y ahora aquí, ya una vez que tengamos estas cosas, cómo calculamos nuestro camino. Más formalmente, el problema de planificación de caminos o trayectorias no es más que la determinación del camino en el espacio de configuración del robot entre una pose inicial o de comienzo, que vamos a llamar de forma genérica QStart, y final u objetivo que llamamos QGO, ¿vale? Matemáticamente, y es la única definición creo que voy a dar, matemática, así un poquito más formal,
se describe como una función, que es la función tau en el espacio S, S va desde 0 hasta 1, a el espacio libre de mi entorno, ¿vale? De tal manera que tau de 0 es la posición de inicio y tau de 1 es la posición de fin. Y tau tiene que ser una función continua. Ahora os lo explico también, aparte matemáticamente un poquito más. Que sea continua en este contexto quiere decir que para cualquier valor de S1 y S2 en este entorno abierto, 0, desde 0 hasta 1, la distancia cuando S2 tiende a S1 va a ser 0. Y esa distancia es una métrica determinada. ¿Eso qué quiere decir? Es muy sencillo, ¿eh? Yo tengo, imaginaros, un camino definido. Esto es Q sub S de start y Q sub G. ¿Vale? De fin. Entonces, tau es esta función. Y tau de 0 es este valor. Y esto es tau de 1. Lo que se hace es normalizar el camino desde 0 hasta 1. Y este, por ejemplo, es tau de, yo qué sé, vamos a poner aquí, tau de 0,3 y esto es tau de 0,6, ¿vale? Imagina. Entonces, ¿qué quiere decir que sea continua? Que si esto es S1, lo que hemos llamado antes S1, cualquier valor que tome aquí desde 0,3 hasta 0,6 es S1 y aquí es el S2. Bueno, pues cuando S1 tiende a este S2, a 0,6, el valor de tau es el mismo, o lo que es lo mismo, la distancia entre la trayectoria en 0,6 por este lado y en 0,6 por este lado es la misma. En esencia, no puedo hacer caminos que sean así, lo cual es una obviedad, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso Sí, es, sí. matemáticamente, es lo que estamos diciendo, ¿vale? Esto es el inicio y el fin, ¿vale? Eso es lo único. Es bastante obvio, es decir, no puedo definir un camino que tenga saltos, ¿vale? Bueno, eso es, ya os digo, matemáticamente lo que podríamos, lo que habíamos, lo que se define en esa función y lo que se refiere a un camino, ¿vale? Vamos a definir, son muy rápidas las definiciones y son muy sencillas de entender. Tipos de trayectoria. Bueno, se dice que una trayectoria es un camino libre si toda ella se encuentra en C free, es decir, el espacio libre, esto de aquí. Esto sería una trayectoria libre. Y en el caso de que esté permitido tocar los objetos, se dice que es un camino semilibre. Aquí, por ejemplo, hay un contacto y aquí en toda esta zona hay contacto. Y diréis, ¿pero cómo vamos a permitir este contacto? Bueno, recordar lo que hemos dicho ahora mismo de la representación del robot. Nuestro obstáculo a lo mejor es ese de ahí. Y lo que hemos hecho ha sido una dilatación. Y esa dilatación es la que yo considero mi obstáculo. Pero claro, si yo he puesto bien este límite, mi robot sin problema puede ir por esa frontera, ¿vale? Y posiblemente esa frontera sea un camino más corto que esta otra, ¿vale? Por eso se permiten los caminos semilibres, ¿vale? ¿De acuerdo? Por otro lado, esto es un palabrejo de matemático, esto es de una rama de las matemáticas que es la topología. Decimos que dos caminos son homotópicos si uno puede ser deformado hasta convertirse en el otro. Entonces, aquí tenéis un ejemplo. Si yo cojo esto, por ejemplo, y lo llevo aquí, y esto lo llevo aquí, este camino se convierte en esto, por lo tanto, estos caminos son homotópicos.
Este camino no es homotópico. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo tendría que saltar por encima del obstáculo y el obstáculo no se puede pasar, ¿vale? ¿Esto por qué se decide o por qué por qué se define? Bueno, pues porque para un robot este camino es equivalente a este, para ir desde el inicio hasta el fin, ¿vale? Entonces, entre los distintos caminos homotópicos, pues podemos ya decidir pues, coger uno u otro. Sin embargo, estos no son equivalentes, ¿vale? Este camino no es equivalente a este y hay que tener en cuenta otras consideraciones para decidir cuál de los dos es el que hay que coger. ¿Vale? Ya os digo, son definiciones un poco de sobrecuestiones. Bueno, y aquí lo vamos a dejar, porque esto ya ahí tiene un poco más de enjundia algunas de las cosas y ya vamos a dejar el tema por ahí. ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues